ayer que estábamos viendo los devanados, ¿cierto? Entonces, los devanados polifásicos, yo alcancé a ver ayer devanados enteros de una sola capa y enteros de dos capas. Enteros de dos capas lo vimos con paso diametral y paso acortado en una... Comencé a grabar y vamos a compartir con ustedes y a continuar el tema ayer que estábamos viendo los devanados, ¿cierto? Entonces, los devanados polifásicos, yo alcancé a ver ayer devanados enteros de una sola capa y enteros de dos capas. Enteros de dos capas lo vimos con paso diametral y paso acortado en una espira, podía ser dos o tres, perdón, ranuras. Hoy vamos a ver el de paso, el devanado fraccionario. Ya en la clase anterior más o menos di la teoría, hoy vamos a hacer un ejercicio, con el ejercicio espero que comprendan bastante. El de paso fraccionario, la cuestión está en que el factor de paso cambia con respecto, el factor de distribución, perdón, cambia con respecto a lo que veníamos calculando. Entonces miremos, a ver, dice el ejercicio. Tenemos una máquina de 264 ranuras. No la voy a dibujar las 264. Ustedes imaginarán dibujar 264 ranuras. ¿En qué momento? Vamos a mirar cómo lo hacemos. La máquina tiene 16 polos y tiene un paso de bobina de 13 ranuras. Entonces, me piden hallar el factor de paso, el factor de distribución, me piden hallar cómo sería la distribución correspondiente de la máquina. Entonces, lo primero que hallamos es determinar qué tipo de vanado es. Para eso se halla cuánto es el número de ranuras por polo por fase. Entonces, como se dan cuenta, aquí me da 5 medios, o sea, 11 medios. No me escriban 5.5, vuelvo y advierto, hay que escribir fracciones, porque este número que queda en el denominador es muy importante. Este se llama la unidad básica o unidad fundamental. ¿Qué significa esa unidad? ¿Qué significa? Que en dos polos, porque es 12 que es aquí, en dos polos, usted puede devanar un número completo de ranuras ocupadas en cada una de las bobinas, porque ese nos dio. Y entonces, usted hace dos polos apenas, y el restante, o sea, las 8 combinaciones restantes, porque si son dos polos, entonces habría 8 posibilidades, ¿cierto? 16 sobre 2, 8, o sea, hay 8 grupos, los 8 sería repetir lo que repetimos en uno solo. La unidad fundamental es 2 y el devanado completo son 8 veces la unidad fundamental. ¿De acuerdo? Hasta aquí alguna pregunta, o sea, vamos a ir haciendo paso por paso para poder ir comprendiendo lo que estoy diciendo. Podríamos ver repetir esa parte. Sí. Usted lo primero que hace es Q minúscula, número de ranuras por polo por fase, que es igual al número total de ranuras sobre el número de polo sobre el número de fase. Eso me dio 5 un medio. Hay que simplificarlo hasta que quede la mínima expresión, 5 un medio. Entonces, el que queda en el denominador, se le llama unidad básica o unidad fundamental. ¿Qué significa eso? Que al hacer una unidad básica o una unidad fundamental, ¿sí? En ese va a haber un devanado completo, es decir, no va a haber devanado fraccionario en dos polos. Significa, para completar el total de la máquina, que son 16 polos, hay que repetir 8 veces lo que hicimos en el primero, que eran 2 polos. Entonces, 8 veces para que nos dé el correspondiente. ¿Sí? ¿Quedó claro? O sea, me hago ahí explicar con respecto a eso. Sí, ahora sí, profe, gracias. Ahora sí, ya quedó claro. Bueno, entonces, seguimos. El número de ranuras por fase, el número de ranuras por fase en la unidad fundamental, no, ojo que aquí este es el número de ranuras por polo y por fase. El número de ranuras por fase en la unidad fundamental, ¿cuánto es la unidad fundamental? 2 polos. Entonces usted simplemente, esta expresión que tiene aquí, usted la convierte en lo que necesita. Va a tener 11 ranuras, o sea, usted multiplicamos eso por B, donde B es la unidad básica, ¿cierto? Entonces usted tiene que dar 11 ranuras. Entonces usted tiene 11 ranuras
para la fase A, 11 ranuras para la fase B, 11 ranuras para la fase C, distribuido en dos polos, ¿cierto? Porque la unidad básica fueron dos polos. Es decir, en la unidad básica vamos a tener en total 33 ranuras, 11 para cada una de las fases. Y van a ser dos polos. ¿Queda claro eso? Si usted multiplica 33 ranuras, 33, por 8, que son 8 veces, esto me tiene que dar 264, que es el número total de ranuras. Yo quiero, vamos a ir por paso y voy a detenerme para que ustedes vayan diciendo si hay algún problema o no. ¿Dudas? Por ahora todo claro. Entonces tenemos que hay 33 ranuras para las tres fases en la unidad fundamental. Es decir, hay 11 ranuras por fase en la unidad fundamental. Sigo. El número de ranuras totales en la unidad fundamental, ya le había dicho, que era simplemente multiplicar por eso y daría por el número de fases, 3 da 33. El ángulo eléctrico entre las ranuras adyacentes, explicamos la misma expresión. O sea, alfa es igual a 180 grados sobre por el número de polos, ¿cierto? Sobre Q, que es el número de ranuras totales. Eso me da que el ángulo que hay entre una ranura y otra son 10 onceavos. Vuelvo y digo, los decimales y todo eso nos pueden traer problemas, es mejor trabajar con cantidades fraccionarias. ¿Cierto? Alfa siempre es 180 por P, eso me da el perímetro total dividido entre el número total de ranuras, significa que a cada ranura le corresponde 10 onceavos de grado. Entonces, recuerde que tenemos la unidad básica, son 2, ¿cierto? La unidad básica es igual a 2. Por lo tanto, yo debo distribuir 11 ranuras en 2. ¿Cómo distribuyo 11 ranuras en 2? Ya, y aquí comienza ya el criterio del fabricante o el que lo hace. Él podría hacer cualquiera de las siguientes. Él podría hacer en el primer polo 5, en el segundo 6. En el primer polo 6, en el segundo 5. En el primero 4, 7, cualquiera de estas disposiciones. Obviamente que todas estas, queda muy desbalanceado el sistema, porque está muy lejano. Lo ideal es que quede lo más cercano uno del otro, es decir, que en un polo queden 5, en el otro 6, o 6 y 5. ¿Cierto? Esta por disposición, a pesar de que podría, yo la desecho. ¿Por qué? Porque no me quedaría uniformemente distribuido en la máquina. ¿También queda claro el criterio por el cual todas esas las desechamos? Sí, señor. Profesor, ¿podría repetir el criterio? Bueno, son 11 ranuras que yo voy a distribuir en dos polos. Entonces usted dice 11 entre 2 da 5.5. 5 no puede ser. Entonces usted dice, el uno tiene 5, el otro tiene 6. ¿Qué es esta? O 6 y 5, ¿cierto? 6 y 5. Pero 11 podría ser 4 y 7, 7 y 4, 3 y 8, 8 y 3, 2 y 9, 9 y... Cualquiera, todo eso podría ser así. Inclusive alguien podría decir 11 y 0, o 0 y 11. Pero todas estas distribuciones, no hay una distribución equilibrada entre los dos polos. Que dedicaría un polo más que el otro, a pesar de que este tiene un polo más que el otro, pero es lo más cercano a estar uniforme. Entonces cogemos esos porque tienen los polos más cercanos, ¿de acuerdo? Ahora sí entendiste. Sí, señor. Está todo claro. Bueno, entonces vamos a tomar nosotros 5 y 6. Podría haber tomado 6 y 5. El método es absolutamente igual. Es el que vamos a tomar, 5 y 6. O sea, en el primer polo vamos a colocar 5 ranuras correspondientes a la fase A y 6 ranuras correspondiente a la fase A en el segundo polo. Eso es lo que vamos a hacer. Estamos tomando de momento una sola fase, porque estamos mirando que son 11 ranuras para una fase. Son 33 para las tres fases. Entonces ahora lo que tenemos que calcular es en qué polo comienza la bobina B. Si en el primero, en el segundo, en el tercero o en qué. Bueno, el tercero no, porque solamente tenemos dos unidades básicas. Si en el primero o en el segundo. ¿Y en qué polo va a comenzar la bobina C? Entonces vamos a mirar eso. Entonces tenemos. La fase A va a ocupar la primera ranura y las 4 siguientes. ¿Por qué? Porque dijimos que iban a ser 5.
iban a ser 5. Te va a ocupar la 5 correspondiente allí. La fase B, ¿dónde comienza? La fase B, ¿dónde comienza? Vamos a ver en cuáles de los dos. Entonces, la fase B, recuerden que yo dije que había una fórmula que yo había desarrollado, que era 120 más 180p menos 1 sobre alfa, ¿cierto? Entonces, la fórmula era 180p menos 1 más 120 grados sobre alfa. Cuando P vale 1, esto vale 0, daría 180 horas. ¿Eso qué nos dio? Nos dio 11. Como 11 es un número entero, significa que la fase B comienza en el polo 2. En el polo 1, perdón. En el polo 1. ¿Y dónde comienza? 11 ranuras después de la primera, porque nos dio 11. O sea, va a comenzar en la ranura número 12. Vuelvo y digo, yo voy paso por paso. Claro, este pedazo. Profesor, entonces, si nos da un número que no es entero. Entonces vamos y probamos en el segundo polo. Ok. Y seguramente en el segundo va a dar. ¿Por qué va a dar en el segundo, Rubén? Por la siguiente razón. Que la máquina, la unidad fundamental nos dio 2. Es decir, solamente podemos probar el primero y el segundo polo, porque en esos dos obligatoriamente tiene que dar entero. Ok, tiene que existir en algunos de los dos polos que ya no saben. Sí, de la unidad básica. Bueno, entonces seguimos. Diga. Cuando vayamos a probar C tiene que ser lo mismo. Vamos a hacer C. P más 1, ¿no? Entonces C es, esta expresión es 60 P menos 1 más 240 sobre alfa. Así se hace C y así se hace B. Esas expresiones las vimos en el día de ayer, que yo dije que esas son las expresiones que yo había desarrollado después de la experiencia de darme cuenta qué es lo que había dado cada uno. Entonces vamos a hacer la fase C. 60, cuando P vale 1, 60 sobre alfa me da 5,1. O sea, C no comienza en el primer polo. ¿Por qué? Porque me dio 5,1, debe dar un entero. C no comienza. Te vamos a mirar en el segundo polo. ¿De cuánto vale el segundo polo? 2. Perdón, aquí estoy yo mal. Aquí es 100, esto es 180, perdón. 180 PM1 más 60. La expresión era contraria. Vamos a mirarla para estar seguro. Solo vi... Aquí está. 180 P menos 1 más 60 sobre alfa. Comienza la fase C. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar eso. Perdón. Entonces estoy donde. Ya había visto eso. Entonces, vamos a ahorrar todo esto. Entonces, probamos. En el primero no sirvió. Entonces, en el segundo, 180 P menos 1, P vale 2, entonces sería 180 más 60, sería 240 sobre alfa. Eso me dio 22. ¿Qué significa? Que la fase C va a comenzar en el segundo polo, que corresponde a 22 ranuras después de la primera. 22 ranuras después de la primera. O sea, comienza en la ranura 23. ¿De acuerdo? Este comenzó en la ranura 12, este comienza en la ranura 23, y la fase A comienza en la primera ranura y vamos a hacer 4 después. ¿Por qué 4? Porque la disposición que dijimos era 5, 6. Estamos haciendo el primer polo, o sea, el primer grupo de bobinas son 5, entonces vamos a comenzar 5 y luego en el segundo grupo de bobinas va a ir 6. Entonces, nos vamos. Ya teniendo ese criterio, entonces tenemos el primer polo y tenemos el segundo polo. ¿De acuerdo? Cada polo. No voy a pintar todas las ranuras. Vamos a hacer otra metodología que con lo visto ayer, hoy nos podamos complementar. Entonces tenemos, en el primer polo, la fase A comienza en la primera ranura y 4 siguientes, o sea, tiene 4. O sea que aquí va, esta es la ranura 5 y esta es la ranura 6, ¿de acuerdo? Para ir mirando cuántas ranuras van. Vamos a la ranura 5 y la 6. No voy a pintar sin una sola capa, la capa superior o la capa inferior. No voy a pintar las dos capas. ¿Por qué no voy a escribir las dos capas? Porque ya sabemos nosotros que la capa abajo es igual a la de arriba, simplemente desfasado el número de
ranuras correspondientes al ancho de bobina, que por cierto, no nos lo dieron ni siquiera en el enunciado. O sea, en el enunciado ni siquiera me dicen, sí, me dice que son 13 ranuras. ¿Sí? Son 13 ranuras. Entonces vamos a hacer eso, teniendo en cuenta que son 13 ranuras. Entonces, la fase A en el segundo polo sería 6, porque la disposición es 5, 6, ¿de acuerdo? La fase B me dijo que comenzaba 11 ranuras después, es decir, que aquí debe estar la ranura 12. Seguramente esta va a ser la 11. Después vamos a mirar si es cierto. Comienza la fase B en el primer polo. Aquí comienza la fase B. También con 5, porque la exposición es 5 y luego 6. Luego, por aquello que hemos dicho que es A, C, B, A, C, B, luego esto es A, luego esto es C, si quieren, B, A, C, B. Obligatoriamente tiene que ser así, ¿cierto? Por aquello que lo habíamos dicho ayer. Entonces, ¿dónde estará B? B estará aquí. B tiene que estar aquí, ¿cierto? ¿En qué ranura? Vamos a mirar, ahora miraremos en qué ranura, pero debe estar allá, son 6 en la disposición. La fase C me dijo que comenzaba en el segundo polo, o sea que C comienza aquí, y me dijeron que comenzaba 22 ranuras después de la primera, o sea que aquí vendrían 22 y este debería comenzar en la 23. Después vamos a mirar si coinciden eso. Entonces aquí va a estar la C. ¿Con cuánto? Con 5, porque siempre el primer grupo son 5, porque esa fue la disposición que cogimos. C, luego los otros estarán aquí, que serían 6. Esto es una sola capa, recuerden, una sola capa. Si ustedes se dan cuenta, esto queda 5, ¿cierto? Las 5 primeras estaría 6, 7, 8, 9 y 11. Son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto tiene 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4 y 16. Aquí comienza a 17, ¿cierto? 18, 19, 20, 21, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comienzan a 22. Miren que cuadró todo con eso. Esta usted podría saber dónde está, porque van 23, 24, 25, 26, 27. Esta comienzan a 28. Son 6, 28, 29, 30, 31, 32, 33, que dijimos que era en total 33. Aquí están las 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que eso cuadra absolutamente. Si están hechos bien los cálculos y todo, eso cuadra perfectamente. Preguntas hasta acá. No, profesor. Los otros 14 polos es repetir esto, ¿no? Igualito. Y estamos haciendo una sola capa. La segunda capa, saben que lo único que vamos es a desfasar como son 13, entonces aquí llevamos 11 hasta aquí, ¿cierto? 11, 12, entonces aquí llegaría 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5 y 17. Entonces, 13 ranuras después de la primera, o sea, en la 14, aquí comenzará A, y A, si quieren. Simplemente corría 13 ranuras y es el negado. Son 5 porque eran 5 y 5. 5. 13 ranuras después, o sea, comienza en la 14. 14, 15, 16, 17, 18 y 19, lo que queda allí. Así va quedando el asunto. Ahora, eso se va mirando poco a poco. Entonces, ya sabemos que el 5 corresponde al inicio del primer grupo de bobinas de cada fase. Vamos a dibujarlas aquí las dos fases, si quieren, en los dos polos, las 33 ranuras. Vamos a dibujarlas. La fase A son las 5 correspondientes. 13 ranuras después, o sea, debajo, aquí donde dice 14, aquí debe estar ubicada los finales. Son 5 también, las 5 que corresponden. La fase B comienza donde? En la ranura 12. 12 son 5. 13 ranuras después, 13 ranuras después. O sea, 12 y 13, 25 comienza por acá, no sé, en la 26 tal vez. Bueno, en la 25, perdón, 12 y 13, 25. Ahí comienza, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la 25 comienza ella. Y
La fase C, dijimos que comenzaba en la 23, o sea, la C va a comenzar aquí, va a ocupar 5 ranuras, y el final va a comenzar 13 ranuras después, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea que aquí va a comenzar el C1 negado. Lo que falta, ya saben ustedes cómo se llena, que corresponde a los 6, es decir, que corresponde a los 6 grados, que son 180 grados después de este, como quieran. Ahí están A2, completamos eso. O sea, A2, 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 B2, B2. Y mire, positivo quedó debajo de positivo, negativo debajo de negativo, o sea, negado y todo eso. Vamos a hacer para una fase que quede fácil, la C. La C, mire cómo quedaría esto. Viene aquí, sube un escalón, sube un escalón, sube un escalón, suben 2 escalones, suben 2 escalones, sube un escalón, sube un escalón, sube un escalón, sube un escalón. Este se mantiene así. ¿Hasta dónde? Acá. ¿Cierto? Supongamos que fuera subiendo eso o bajando, eso no importa. Aquí baja 1, baja 1, baja 1, baja 1, baja 2 escalones, baja 2 escalones, 1, 1, 1, chas, y empalma con este. Esta señal es más senoidal que haberla hecho cuadrada. Entonces, por esa razón se hace con ese paso acortado, que en este caso es de 13 ranuras, y se hace pasos fraccionarios para disminuir también el factor de distribución, de tal manera que disminuyamos también los armónicos por la composición del mismo. Pregunta hasta acá. Bueno, no hay preguntas, seguimos adelante. Vamos allá al factor de paso. Ya sabemos que el factor de paso para cualquier armónico n, es igual a esta expresión. Vamos allá para la fundamental. Entonces, ¿cuándo vale el teta eléctrico? Recuerde que el ancho de la bobina, o sea, el ancho de la bobina es igual a 13 ranuras, porque dijeron que iba a ser 13 ranuras, eso fue el enunciado. Entonces, simplemente, teta eléctrico es igual a B por alfa. Alfa es el ángulo que hay entre la ranura adyacente y B es el número de ranuras que ustedes tenemos, que nos daría que es igual a 13 por el alfa, que es 10 onceavos sobre 2, y me dio que el factor de paso para la fundamental me da 0.945. Yo lo puedo hallar para los otros armónicos, pero para el caso no va a ser así. ¿De acuerdo? Vamos a dejar solamente para la fundamental. Después haremos otro ejercicio donde haremos los armónicos, haremos para diferentes casos. Vamos a mirar los ángulos. Miremos esto. Recuerden, en el primer polo, tenemos una fase, la fase A. Toma la fase B o la fase C, como quieran. En el primer polo, la fase A ocupó 5 ranuras. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el segundo ocupó 6, que era la 17, la 18, la 19, la 20, la 21 y la 22. Hay que saber exactamente en qué posición estaban, ¿cierto? Que eso lo vimos aquí, en esta parte de acá. En el segundo polo ocupó de la 17 hasta la 22. Y el primer polo ocupó de la 1 hasta la 5. ¿De acuerdo? Así quedaron la fase A. Entonces ya tenemos cuál es la ranura que tiene cada uno. Recuerde que entre una ranura y otra hay 10 onceavos. O sea que aquí hay, supongamos que partimos de 0, que aquí es 0, que hay 10 onceavos. ¿De acuerdo? En la segunda ranura, ¿cuánto habría con respecto a la referencia, a la inicial, que era 0 aquí? Estoy dibujando los vectores, como si lo estuviera dibujando. Este es 0. ¿Cuánto habría aquí? Esto sería 10 onceavos por 2. Alfa vale 10 onceavos. Entonces, 1 por alfa, 2 por alfa, 3 por alfa, 4 por alfa, 5 por alfa. Me dio 21,9 onceavos. El tercero, 32,8 onceavos. El cuarto, 43,7 onceavos. Y el quinto, 54,6 onceavos. Hasta allí no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Hay que distinguir cada polo.
Aquí me detengo. En el segundo polo, como es el segundo polo, tengo que restarle 180 a lo que dé. En el tercer polo le restaré 360. En el cuarto polo, 540 y así sucesivamente. O sea, que aquí debo restarle P-1 por 180 al ángulo. Es decir, que 17, este de acá, corresponde a 17 por alfa menos 180. Si ustedes hacen 17 por alfa, donde alfa vale esto, y le restamos 180, me dio 5 onceavos. ¿Vamos quedando claros? Sí, señor, esta parte está clara. Bueno, es importante, yo quiero que vayan entendiendo porque es importante mirar la metodología. Entonces el 18 sería igual, 18 por alfa menos 180, o sería 5 onceavos más 10 onceavos. Podría ser este de acá, puede ser 5 onceavos más 10 onceavos. O sea, esto me da que 15 onceavos, que equivale a decir 16 onceavos. ¿De acuerdo? 5 y 10, 15 onceavos, que esto 15 es 1 más 16 onceavos. Podría haberlo hecho igual, 18 por alfa menos 180. A este le puedo ir sumando el respectivo ángulo y entonces ¿cuánto nos da? Ustedes van sumando o lo van haciendo con la fórmula: 27 3 onceavos, 38 2 onceavos, 49 1 onceavos y 60. ¿Qué significan estos ángulos? Estos ángulos significan el ángulo donde va a estar cada uno de los fasores. Ya no es el ángulo de la ranura, sino el ángulo de los fasores. Y entonces yo debo ordenarlo del menor al mayor. Vamos a ordenar los 11 fasores, ¿cierto? 5 en el primero y 6 en el segundo, del menor a mayor. ¿Cuál es el menor? 5 onceavos. Este va de primero. ¿Cuál sigue de segundo? Este sigue de segundo. ¿Ya? ¿Cuál sigue de tercero? Y así sucesivamente. Lo vamos mirando así sucesivamente. Un momento, joven, un momentito. Disculpen, jóvenes. Vamos a ordenarlos. Ténganlos presentes, ya los anotaron. Por favor, anótenlos para mirar a ver si nos quedan. Ordénenlo ustedes. Ordénenlo y me dicen si el orden que me ha dado a mí está igual. Yo di que este era el primero, este el segundo, este el tercero, este el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11. En este caso coincido en que me puedo devolver uno con el otro, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, reordenamos. Ustedes van a estar así.
Esta es la posición de los vectores, ya no es las ranuras. ¿Ya? Por eso lo numeré del 1 al 11. Entonces, observo cuánto es el ángulo que hay entre uno y el otro. Miro la diferencia y veo que la diferencia entre todos, ¿cierto? Es de 5, 5 onceavos. O sea, de aquí a aquí hay 5, 5 onceavos. De aquí a aquí hay 5, 5 onceavos. Tengo que mirarlos todos. 5, 5 onceavos, 5, 5 onceavos, 5, 5 onceavos. Todos. Porque con uno solo que ya no sea así, ya falla el asunto. O sea, que la diferencia entre los vectores son 5, 5 onceavos. ¿Qué significa? Que yo puedo aplicar la misma fórmula, pero voy a cambiar allá. ¿Qué teníamos nosotros en la expresión? La expresión era, el factor de distribución era igual al seno de Q alfa medio sobre Q seno de alfa medio. Como tenemos acá, vamos a cambiar. Y como los vectores son iguales, vamos a cambiar a Q por el número de vectores. Sería seno por el número de vectores, que serían 11, por beta medios, el ángulo que hay entre vectores, sobre el número de vectores seno de beta medios. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar la misma expresión, pero cambiando eso, porque los vectores son iguales. Ahí está. Este es para el armónico n, pero vamos a hacerlo para uno solo. Entonces, 11 vectores, 5, 5 onceavos del ángulo entre vectores, sobre 2, y me da que el factor de distribución da 0.9529. Pregunta. Profe, digamos que en caso de que entre cada uno no haya 5 onceavos, ¿qué sería? ¿Cómo dijiste? Perdón, que no estaba. O sea, en caso de que la diferencia entre el uno y el otro, el ángulo no sea exacto, Bueno, no son vamos a hacerlo, iguales. tranquilo, vamos a mirar el método, qué es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Vamos a mirarlo, a ver. Vamos a mirar otro ejercicio. Cuando la distribución del devanado necesario es asimétrico, es decir, la separación de los ángulos de los vectores en la unidad fundamental o básica de la máquina no es igual, sino que hay una diferencia. Va a haber unos iguales, pero va a haber otros desiguales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar ahora un ejemplo, una máquina de 108 ranuras, 10 polos. Vamos a analizar el devanado, dando la configuración de la máquina, ángulo entre vectores, espaciamiento entre los fasores de cada fase, para cada fase. Que vamos a mirar. Lo primero que hacemos siempre es, mira, aquí ya no me dieron el ancho de bobina porque para este ejercicio en particular lo que me interesa es mirar el factor de distribución y coger la metodología. Entonces, el número de ranuras por polo por fase son 108 ranuras, son 3 fases, son 10 polos, me dio 3 quintos. ¿Cuál es la unidad fundamental? 5. 5. 5. Es decir, que debo hacer 5 polos y los otros 5 polos es repetir los primeros, porque son 10 polos en total. En 5 polos debe estar un número entero de bobinas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos 5. ¿Cuántas ranuras en la unidad fundamental va a haber para cada fase? ¿Cuántas ranuras va a haber por fase en la unidad fundamental? Que no serían 2. ¿Cuántas ranuras por fase va a haber en la unidad fundamental? ¿Cuánto es la unidad fundamental? Usted me dijeron ahorita cuánto era la unidad fundamental. ¿Cuánto es? 5. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? El número de ranuras por fase en la unidad fundamental es simplemente el Q minúscula que nos habíamos hallado, que es el número de ranuras por polo por fase. Entonces, ahora simplemente por la unidad fundamental, por 5, que es la unidad fundamental. ¿Eso da cuánto? Tres quintos por 5, ¿cuánto da? 15 3 quintos, ¿no? No, ustedes no saben fraccionario. ¿Ah? 3 quintos equivale a decir 18 quintos. 18 quintos multiplicado por 5 da 18.
¿Cómo así que 15 sobre 5? No. 3 quintos equivale a 18. Hasta la calculadora lo tienen. Por favor, no nos enredemos la pita como corresponde. Entonces va a haber 18 ranuras por fase en los 5 polos, que es la unidad fundamental. Luego en las 3 fases sería 18 por 3, 54, que era de esperarse. Es la mitad exactamente, porque son 108 en total. O sea, va a haber la mitad en las 3 fases en los 5 primeros polos. Y en los 5 polos siguientes también va a ser. Pero la unidad fundamental es 5, ya lo ven en coeficiente, el elevado completo es 2 veces la unidad fundamental. El número de ranuras por fase en la unidad fundamental es, ya lo dije ahorita, 18. ¿De acuerdo? 18. El número de ranuras totales en la unidad fundamental es multiplicar 18 por el número de fases, que son 3. 54, que es la mitad. Preguntas acá, dudas, inquietudes. De estos hay unos ejercicios en Sabio, por favor los miran, y de estos, el viernes de la semana entrante van a hacer un taller. Yo estaré seguramente en la quimio de mi esposa, pero miraré cómo hago para que el taller aleatoriamente se formen los grupos y ustedes hacen el taller de los ejercicios que yo les digo que deben hacer. Y vamos a sacar los ejercicios de esos, de pronto, que están en las hojas. Ustedes tienen que mirarlos, que están allí. Entonces, el ángulo eléctrico entre ranuras adyacentes, el ángulo eléctrico entre ranuras adyacentes es que igual a ¿qué? Alfa es igual a 180 por P sobre el número de ranuras totales. 180 por P es el total de ángulos eléctricos en la circunferencia sobre el número de ranuras totales, que es la circunferencia total. Eso me da que el ángulo entre ranuras adyacentes es 16 2/3. O sea, 50 tercios. O sea, lo que no saben utilizar la calculadora, ya la calculadora le da 50 tercios. Eso a 16 2/3. Si les parece mejor 50 tercios, dejan 50 tercios. Seguimos. Entonces, ¿cómo va a ser la distribución? Recuerde que son 5 polos. Y en los 5 polos, ¿cuántas ranuras tengo que distribuir en los 5 polos? Por fase, ¿cuántas ranuras por fase voy a distribuir en los 5 polos? 18. 18. Entonces, ¿cómo sería la distribución? La mejor distribución. ¿Ah? 18. 18 dividido entre 5 da 3 y algo más. Tengo que sumar. Puede ser 3, 3, 4, 4, 3. Aquí hay 5. Ahí sería 3 y 3 son 6. No. Vamos a poner aquí 4. Esto me da 4 y 4, 8 y 4, 12 y 3, 15 y 3, 18. Está bonito. O podría ser 4, 3, 4, 3, 4. ¿Cierto? Esas distribuciones están más o menos uniformes. Entonces las distribuciones, aquí vamos a mirar todas las que yo configuré, no sé cuál escogí, que serían 3, 4, 4, 4, 3 o 4, 3, 4, 3, 4. ¿Se da cuenta? Miren las dos opciones. Las demás opciones, todas las demás opciones se descartan. ¿Por qué? Porque ya quedan muy lejanos uno número del otro. ¿Cómo sé yo cuál es el número ideal? 18 dividido entre 5 da 3. O sea, tiene que estar alrededor de 3. No puede ser 1, no puede ser 5, sino 3 o 4, 3 o 2. Pero para que me dé como esto falta aquí, entonces serían 3 y 4 obligatoriamente. 3 y 4 son las configuraciones, en los números a utilizar. Entonces yo tomé la segunda opción. Podía haber tomado la primera, pero en este caso tomé la segunda opción, simplemente por capricho mío o lo que sea, tomé esa opción. Me pareció que era como más uniforme a mí. Entonces comienzo a mirar cómo queda cada uno de esos. Entonces, ¿eso qué significa? Que la fase A, voy a escribir aquí todo lo de la fase A. La fase A tiene en el primer polo 3 ranuras. En el segundo polo, perdón, tiene 4 ranuras. 4, porque comenzamos con esta, 4. En el segundo polo tiene 3 ranuras. En el tercer polo tiene 4 ranuras. En el cuarto polo tiene 3 ranuras. Y en el quinto polo tiene
4 ranuras, digo, para que dé las 18. O sea, esta es la configuración. Así tiene que estar la fase A. 4, 3, 4, 3, 4. Las otras fases no las puedo hacer hasta que no sepa en qué posición comienza. O sea que el primer polo va a comenzar en la ranura 3 y 3 siguientes. ¿De acuerdo? La fase A en el primer polo. Yo lo estoy dando espacio para que ustedes vayan mirando. Si tienen las dudas, pregunten una vez. Y no esperemos la hora del parcial, no esperemos la hora de las evaluaciones para darnos cuenta que teníamos dudas. Vuelvo y digo, no van a conseguir mucha información de esto, casi que para volver a estudiar le toca solamente mirar los apuntes, mirar el video de la grabación de la clase, porque no van a conseguir mucho de esto en las redes. Profesor, no comprendí muy bien el por qué hay 3-4, 4-3 y en la mitad hay 4-4. O sea, no lo escuché muy bien. De cualquier manera, usted tiene que hacer que la sumatoria de esto de 18, porque son 18 ranuras. Entonces usted dice, 18 son 5 polos, me da 3. O sea, como da, además más, o sea, los números son 3 y 4 obligatoriamente. 3 y 4 lo que utilizar. Entonces, si yo utilizo 3 grupos de 3, eso me daría 9. Me faltarían 9. Y 9 para los otros dos, me quedaría uno de 4 y otro de 5. No puede ser, porque recuerden que tienen que, entonces, la distribución que encontré que era la más equilibrada era 3, 4, 3, perdón, 4, 4, 3. Esto me da 18. O, porque va a ser así, va a ser 4, 4, 3 de 4 y 2 de 3. O va a ser 4, 3, 4, 3, 4 para que me dé 18. La que me parezca a mí que es la más uniforme. Cualquiera de las dos, yo escogí esta. Pero usted podría haber escogido la primera. El procedimiento es igual, simplemente que van a caer en diferentes ranuras los bobinados. Sí, sí está claro porque es eso, no es capricho mío, no es capricho, es simplemente porque la división me dio 3, entonces los números son 3 y 4, ¿cierto? 18 dividido entre 5, el número entero es 3 y tiene que ser 3 y el número siguiente. No puede ser dos números arriba ni un número abajo, 3 y el número siguiente, 3 y 4. ¿Cómo van distribuidos? Que es 18, con 3 y 4. Entonces me dijo que daba esa disposición. ¿Sí quedó claro ahora o no? Listo. Bueno, entonces, la fase A ocupa la primera ranura, tenemos esta opción, y 3 siguientes. ¿Dónde comienza la fase B y dónde comienza la fase C? ¿Dónde comienza la fase B y dónde? Entonces tenemos una expresión, recuerden, la fase B comienza 180 P-1 más 120 sobre alfa. La fase C comienza 180 P-1 más 60 sobre alfa. De la fase B, ¿cuánto vale alfa? Alfa me dio 16 2/3, ¿cierto? Alfa es 50 tercios, si lo quieren así mejor, 50 tercios. Es 16 2/3. Entonces, la fase A, ya había dicho, comienza en la primera ranura y las 3 siguientes, la fase B comienza para P igual a 1. P igual a 1. Esto vale 0, 120 sobre alfa. Dio 7 1/5. No me sirve. ¿Cierto? Porque tiene que dar un número entero. Obligatoriamente tiene que dar un número entero. Entonces me voy para el segundo polo. Entonces me daría 180 más 120, daría 300. 300 sobre alfa me daría 18 ranuras. Es decir, la fase B comienza en el segundo polo. ¿De acuerdo? La fase B comienza en el segundo polo. Entonces ya llevamos la fase B. Vamos a la fase C. La fase C sería, para el primer polo, 60 sobre 50 tercios. Eso no me da entero, no sirve. En el segundo polo me da 14 2/5, tampoco sirve. En el tercer polo me dio 25 1/5 y en el cuarto polo me da un número entero que es 16. Por lo tanto, ese es el que me sirve, ese es el que se escoge. No me puede dar número fraccionario ni nada, y tiene que dar un número entero.
¿Van entendiendo la metodología? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces, la fase B comienza en el segundo polo en 18 ranuras después de la primera. O sea, la fase B comienza en la ranura 19, ¿cierto? Y la fase C comienza en el cuarto polo en la ranura 37. O sea, 36 después de la primera. Entonces tenemos el primer, aquí está, la fase A empieza en la ranura, ¿cierto? Empieza en la primera ranura, la B en la 19 y la C en la 37. Entonces yo lo que estoy diciendo, esta es la ranura 1. Recuerde que esto tiene que ser A, B, C, aquí va A obligatoriamente, aquí va C, D, A, C, B. La segunda comienza en el segundo polo, en la ranura 19. O sea que aquí está, esta es la ranura 19, según eso. Según es lo que estoy diciendo. A, C, B, A, C, B. Esta comienza en el cuarto polo en la ranura 37. O sea que este debe ser la 37. Y por último, A, C, B. Vamos a ver qué nos da. ¿Cierto? A ver si eso es cierto. De la primera. Voy borrando lo que va apareciendo. 4. Recuerde que es 4, 3, 4, 3, 4. Entonces, en el segundo polo, la A serían 3. Principio de cada bobina. La bobina B comienza aquí, seguimos con 4. Y la C comienza aquí, también con 4. Esa dijimos que la ranura 19, ya puedo ir borrando lo que yo agregué aquí, y esta comienza en 4, esta es la ranura 37. ¿De acuerdo? ¿Cómo viene la fase B? La fase A en el segundo polo debe ser 3, aquí debe ser 4, aquí debe ser 3 y aquí debe ser 4. Entonces va a ser, este es el inicio de cada bobina, de cada fase, ¿cierto? Entonces veremos que viene fase A, 3, 4, 3, 4. Pregunta, duda. Lo llenamos igual a fase B. Recuerde que la fase B comenzamos acá. La fase B comenzó en el segundo polo. Luego aquí B será 3, aquí B será 4, aquí B será 3 y aquí B será 4. De acuerdo a la disposición que he hecho, que es 4, 3, 4, 3, 4. La fase C donde comenzó aquí, luego aquí la fase C serán 3, aquí la fase C serán 4, aquí la fase C serán 3 y aquí la fase C que será 4. Mire cómo quedó cada polo. En este primer polo quedaron 12 ranuras. En este segundo polo quedaron 10 ranuras. En este quedaron 11 ranuras. En este quedaron 11 ranuras. Y en este quedaron 10 ranuras. De pronto pudo haber hecho mejor distribución. Con la otra distribución que tenía para que quedaran más o menos todas de a 11. ¿Cierto? Pero así fue que me quedo con la que yo tomé. Si hubiese tomado la otra disposición, que era 3, 4, 4, 4, 3, hubiese quedado. Vamos a decir solamente la fase A. Aquí sería 3, 4, 4, 4, 4. Vamos a escribir la fase B. Sería la fase B, comenzó en el segundo. 3, 4, 4, 4, 3. Y la fase C comenzó aquí, que son 4, no, perdón, 3. Comienza con 3. Comienza con 3. 3, 4, 4, 4, 3. De cualquier manera, observen lo siguiente. Eso es cada polo. Mire, en este quedaron 10. Hay una de 10. En este quedaron 11. En este quedaron 11. En este quedaron 11.
y en este quedaron 12. Porque debería cuadrar todo eso, ¿no? Ah, sí. En este quedaron 2 de 11. Aquí quedaron 3 de 11. En esta quedaron 2 de 10. Aquí con una sola de 10. O sea, queda la sumatoria igual. Pero de cualquier manera no va a quedar la distribución tan ideal como yo quería. ¿Cierto? Vamos a dejar la que tenemos allí para seguir trabajando con esa. Cualquiera de la otra que yo acabo de jugar también la pueden escoger. Observemos a ver si es cierto que cada uno está en la ranura. ¿Qué ranura es? Lleva 4. Esta comienza en la 5. 5, 6, 7, 8. Aquí termina el 8. Esta comienza en la 9. 9, 10, 9, 10, 11, 12. Esta comienza en la 13. ¿Cierto? 13, 14, 15. Esta comienza en la 16, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18. Esta comienza en la 19, que es lo que habíamos dicho. La 19, 19, 20, 21, 22, 22. Esto está en la 23, 23, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33. Esto sería 34, 35, 36, 37. Seguimos que comenzar a 37. Ya no sigo contabilizando porque han coincidido exactamente. O sea, eso tiene que coincidir. O sea, no hay posibilidades de fallar. Eso es milimétrico. Eso da exacto el procedimiento que les estoy explicando. Ahí están las ranuras. Simplemente para que sepan en cuál corresponde cada uno. Voy a necesitar estos numeritos porque ahorita para saber en dónde van a estar cada uno de los vectores o fasores correspondientes para hacer eso. Entonces tenemos los vectores fasores de la fase A en las ranuras, en cada una de las ranuras. En la primera quedaron 1, 2 y 3 y 4. Miren, vamos a anotar 1, 2, 3 y 4. 13, 15 y 16. Vamos a anotarlo aquí. Está 1 hasta la 4. De la 15 a la 16. De la 15 a la 16. El segundo polo. En el tercer polo quedó de la 23 a la 26. De la 23 a la 26. El otro quedó de la 34 a la 36. Y el otro quedó de la 45 a la 48. Eso es lo que vamos a colocar aquí. Vamos a colocar todos esos. Ahí están. 1, 2, 3 y 4. Era 15, 16, 13 y 14. Yo me equivoqué. Es 13, 15. Es 13, 15. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 13, 14 y 15, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 45, 46, 48, 47 y 48. Este es cada polo. Un polo, dos polos, tres polos, cuatro polos para la fase A. Eso son la fase A, nada más. ¿De acuerdo? ¿Cómo va los ángulos? Recuerde que el ángulo creo que nos dio alfa, nos dio 16 2/3. Entonces, 16 2/3 para el segundo sería 16 2/3 por 2. Eso daría 32 4/3, que equivale a 33 1/3. ¿Cierto? 33 1/3, le sumo 16 2/3, eso me daría 50. Le sumo 16 y me daría 66 2/3. Tenemos el primer polo. El segundo polo es igual, pero aquí se le resta 180. Recuerde, en este le restan 360, en este le restan 540 y en este le restan 720. Entonces, en el segundo polo sería 13 por alfa menos 180 y eso me dio 36 2/3. Si a eso le sumo los 16 2/3 que tenemos allí, daría
52, 4 tercios, 53, un tercio, ¿cierto? Si ahí solo sumo los 16, 2 tercios, eso me daría 70. Venimos para el tercer polo, que va a ser 23 por alfa menos 360. Eso me dio 23 un tercio. Si le sumo 26 2 tercios, eso me da 40. Si me le sumo 16 2 tercios, me da 56 2 tercios. Si le sumo 16 2 tercios, eso me daría 73 un tercio. 33 un tercio. Y así sucesivamente. 34 por alfa menos 540. Y 45 por alfa menos 720. He colocado todos los vectores correspondientes en cada uno de los polos. Pregunta hasta aquí. Inquietudes. Interrogantes. No, profe, ninguno hasta ahora. Bueno, ¿qué es el siguiente paso? ¿De acuerdo con lo que yo dije, cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente Verificar que entre cada uno de los de la ranura. ordenar los vectores. Entonces comenzamos. Este es el primero, ¿cierto? Miro el segundo. No siempre el que está aquí aparece primero, pero en este caso fue el primero. El primero, creo que este es el segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Ahí están. El primero, 16 2 tercios. Segundo, 23 un tercio. Tercero, 26 2 tercios. 30, 33 un tercio. Sigue el de 36 2 tercios. Sigue el de 40. Sigue 43 un tercio. Sigue el de 46 2 tercios. Sigue el de 50. Sigue el de 53 un tercio. Sigue el de 56 2 tercios. Sigue el de 60. 63 un tercio. 66 2 tercios. 70. 73 un tercio. Y 80. Están todos. Entonces verificamos el ángulo que hay entre cada fasor. Y observamos que entre el primero y el segundo hay uno diferente que hay entre el segundo y el tercero. Pero el que hay entre el segundo y el tercero se mantiene entre el tercero y cuarto, cuarto y quinto, quinto y sexto, sexto y séptimo, séptimo, octavo, noveno y décimo, hasta acá. Y aquí vuelve a estar diferente. Miren los fasores. Entre este y este dio 6 2 tercios. Entre este y este dio 6 2 tercios. Pero entre este y este, por decir algo, 3 un tercio, 3 un tercio, y todo lo demás 3 un tercio. Todos son 3 un tercio. Todos. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos así, los factores están así espaciados. Mírenlo como están. Todo este ángulo de aquí a aquí, todos estos son iguales, 16 2 tercios. Y este de aquí, 16 2 tercios. Vamos a quitar aquí una cosa que veo que no me había dado cuenta de la gráfica. Algo. Y esto vamos a poner lo que sea aquí, en ese. ¿De acuerdo? Y todos estos son 16 2 tercios. ¿Qué significa? Son 18 vectores, entre los cuales 16 están separados entre sí, 3 un tercio. Y hay dos que están separados entre sí. El último estaba a 80. Aquí hay 80 grados. 80 grados. Menos 16 2 tercios, es decir, están separados entre este y este 63 un tercio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el factor de distribución lo puedo calcular de la siguiente manera. Ojo. Para los dos fasores que están separados 16 y un tercio, aplicamos la misma expresión, pero solamente para dos fasores, que sería este. Y para los 16 que están iguales, sería este. Va 16, este va 2. Recuerden que n es para el armónico. Entonces tenemos eso. Como debo hallar uno solo, entonces simplemente
esto sería igual a sumarlos los dos y dividir por sus respectivos valores. Es decir, va a ser, como son 2, 2 por esto, como son 16, 16 por esto, sobre 18 vectores en total. Y así me da el factor total. Esto, ojo a esto, esto ustedes lo pueden hacer y comprobar el resultado que yo voy a hallar aquí. Ustedes lo pueden hacer simplemente si ustedes hacen lo siguiente. Porque muchísimo, no sé qué pasó. Creo que todo eso ya lo vimos. Simplemente si ustedes hacen lo siguiente. Esto ya lo vimos. Todo esto que está aquí. Ustedes suman 18 vectores. 1 a un ángulo de 50 tercios, por decir algo. Más 1 a un ángulo de, esto daría 70 tercios. ¿Sí? Más 1 a un ángulo de 80 tercios. ¿Sí? Más 1 a un ángulo de 30. Y suman todos estos. Y esto le da un valor. Le da un valor. La magnitud de este valor, la magnitud dividido sobre 18, porque son 18 vectores, me debe dar absolutamente igual al el valor que yo estoy calculando aquí. Si ustedes suman todos esos vectores que están allí, todo eso que yo les estoy diciendo, todos, me da igual que esta distribución que está quedando acá. ¿De acuerdo? Ustedes lo pueden hacer como ejercicio y mirar eso. Haré un último ejercicio para terminar lo de devanados. Nada más para terminar lo de devanados. Ya saben que hoy en 8 hay un taller sobre devanados. Y vamos a mirar esto. Dice, un estator de un generador sincrónico trifásico es de 60 Hz. Mire que aquí me dan mucho más datos y muchas más cosas interesantes. 10 polos, 96 ranuras, con un paso de bobina, o sea, el ancho de la bobina son 8 ranuras, con 4 conductores por ranura, o sea, me dice cuántas espiras, en otras palabras, más o menos, es lo que te, pero me está dando por ranuras. Ojo, que seguramente el devanado es un devanado de 2 capas, entonces va a haber apenas 2 espiras por ranura, porque hay 4 conductores, son 2 capas, entonces en cada capa habría 2, pero son cosas que ustedes tienen que ir deduciendo de lo que van leyendo, paso a paso. Tiene un flujo fundamental, flujo, o sea, me están dando flujo 1, fundamental, 1 fundamental, tercera momento, flujo 13, así, flujo 1 de 5.5 Weber. Si la densidad de flujo del tercero, quinto y séptimo, densidad de flujo, el tercero, del quinto, del séptimo, son respectivamente 20, 15 y 10% de la fundamental. Es decir, este va a ser igual a 0.2 la densidad de flujo del primero. Este va a ser igual a 0.15 densidad de flujo de la fundamental. Y este 0.1 densidad de flujo de la fundamental. Eso yo estoy viendo paso a paso. Y me detengo cada vez que hay una información y digo, eso, ¿cómo se transcribe esa información? ¿Cierto? Entonces la estoy transcribiendo a cada una de esa información. Todas las bobinas por fase están conectadas en serie. O sea, no hay nada conectado en paralelo. Me pide hallar el voltaje por espira y el voltaje de línea. Y me pide hallar cuánto es el flujo total, porque este es el flujo de la fundamental. El flujo total es la sumatoria de los respectivos flujos. Entonces, lo primero que hacemos es determinar qué tipo de devanado es. Si es un devanado entero o un devanado fraccional. Entonces, son 96 ranuras, son 10 polos, son trifásicos, entonces 96 sobre 3 por 10, 3, un quinto. Es un devanado fraccionario. La unidad fundamental es 5, significa que 2 veces la unidad fundamental es el devanado completo. ¿Eso qué significa? Ya, sin haber hecho más operaciones, que hay 48 ranuras para cada 5 polos. Porque con 10 polos, la mitad, 48. 48 ranuras son 3 fases, es decir, que debe haber 16 ranuras por fase en la unidad fundamental. Lo estoy haciendo de otra manera, pero es igual que lo que había hecho anteriormente. Todo eso con la información que yo voy leyendo allí. Me estoy devolviendo, echo para adelante, echo para atrás y miro a ver.
La unidad fundamental es 5, el llevarado completo son 2 veces la unidad fundamental. Pregunta o inquietud hasta este momento del enunciado que acabamos de mirar y que ya he ido dando alguna información, le he ido transcribiendo en algunas fórmulas que nos pueden ser útiles. Expresiones. ¿Nada? ¿Todo bien? Seguimos. Adelante. Sigo adelante. Ojo a lo siguiente. Hallo el ángulo entre ranuras adyacentes. 120 por P sobre Q, siempre era igual, 180 grados, que equivale a cada polo. Entonces, por el número de polos es igual el total a la circunferencia dividido entre el número total de ranuras y me da que el ángulo es 18/3. A quien le dificulta esto es 75 cuartos. 75 cuartos. O sea, esto. 4 por 18, 72, más 3, 75, 75 cuartos. Como me dicen que el ancho de la bobina, el paso de la bobina son 8 ranuras, entonces el ancho de la bobina en grados eléctricos son el ancho de la bobina, el paso de la bobina, que son 8 por alfa, me da 150 grados. Con eso puedo hallar el factor de paso, ¿cierto? Factor de paso para la fundamental, factor de paso para el tercer armónico, factor de paso para el quinto armónico, factor de paso para el séptimo armónico. Recuerden que el factor de paso de cualquiera es igual al seno de n beta eléctrico sobre 2. O sea, el de la fundamental, caso P1, es igual al seno de 150 sobre 2. Caso P5, por decir algo, es el seno de 5 por 150 sobre 2 y así. Y cada uno los voy a hallar. ¿De acuerdo? Hay unos que me dan positivo, otros que me dan negativo. Eso no tiene nada que ver, pero lo escribo allí con el signo correspondiente. Si saben de dónde salen todos los factores de paso. Y normalmente el de la fundamental, siempre debe ser así, es el más alto y los otros van más pequeños y vienen en descenso, ¿cierto? A pesar de que esos dos resultaron ser iguales. No hay ninguna inquietud, he sido suficientemente claro, me han entendido esto. Por ahora sí. Bueno, entonces, ya el factor de paso nos lo quitamos de encima. Ahora viene, tenemos que hallar el factor de distribución, para eso tenemos que saber cómo está distribuido la máquina. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hallar, bueno, podemos hallar el de una sola espira, que nos están preguntando. Miren lo que nos preguntan. Me preguntan el voltaje por espira. Yo puedo hallar el de una sola espira porque no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque todavía no he distribuido la máquina. Entonces vamos a hallar el de una sola espira. Entonces hacemos que el voltaje por espira, de acuerdo a las expresiones que tenemos anteriormente, expresiones que deben estar por acá atrás. El voltaje por una espira es 4.44, el flujo máximo de la fundamental sería 1, N1, ¿cierto? Por la frecuencia por caso P. Cuando es el armónico, con armónicos, lo habíamos visto, vamos a mirarlo con armónico, vamos a llevarlo donde está. El voltaje por una espira es 4.44, el flujo máximo de la fundamental sería 1, N1, ¿cierto? Por la frecuencia por caso P. Cuando es el armónico, con armónicos, lo habíamos visto, vamos a mirarlo con armónico, vamos a llevarlo donde está.